Bien, queridos hermanos. A ver, el día de ayer nosotros habíamos avanzado hasta una parte relacionada a eh, la, la revelación divina, y de algún modo u otro, la interacción o el grado de conexión que tiene la revelación divina en conjunto con aquello que conocemos con el término alianza. El día de ayer habíamos hablado que la alianza no era otra cosa más que un pacto, un acuerdo en el cual se establecen compromisos de parte y parte y obligación de cumplimiento. Es así que nosotros habíamos identificado que la revelación divina que parte desde Adán y Eva y que tiene en esta manifestación de la revelación una primera alianza entre Dios y el hombre, en el cual se les pide ser fecundos, poblar la tierra, pero sobre todas las cosas mantener cuidado con una advertencia que hizo Dios respecto del no tomar del fruto del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Esta alianza, si bien es perfecta de parte de Dios, no se logra perfeccionar en el ámbito del hombre, puesto que el hombre rompe el pacto e incumple esta alianza, y se hace necesario que la alianza sea perfeccionada en el entendimiento del hombre y que sea actualizada en sí mismo en cuanto a Dios a lo largo de toda la revelación en el tiempo. Entonces, un primer punto de la revelación es Adán y Eva y el encuentro con Dios en la creación. Luego habíamos identificado que un segundo momento de la revelación divina era cuando la humanidad, habiendo caído en perversión, en pecado y en una serie de problemas, ve la necesidad Dios de purificar el pecado de la humanidad, y es así que establece una alianza con Noé, que era un hombre justo, un hombre que había encontrado a los ojos de Dios gracia, y con él establece una alianza, la cual Fernando algo nos recordaba ayer, ¿no? Que era como un cuento en el cual Dios planea destruir toda la humanidad con el propósito de limpiarla del pecado, y para tal efecto había solicitado a Noé que construyera una barca con unas características muy precisas, muy detalladas, dadas por Dios, a fin de que en esta barca se sitúen dos parejas o una pareja por cada especie animal junto con la familia de Noé, y a partir de lo cual sellaba Dios la alianza, jurando nunca más destruir la faz de la tierra. Y para prueba de ello tenemos que al día de hoy, cientos de miles de años después, seguimos aquí. Ok, y habíamos quedado hasta esa parte y decíamos, ¿qué ocurre después? ¿Cómo continúa de manera sistemática en el tiempo? Sistemática quiere decir ordenada. De manera sistemática en el tiempo, la revelación divina. Resulta que después de Noé, hay un hombre justo, que también lo habíamos mencionado nosotros, que era Abraham, ¿ya? Abraham, así, A-B-R-A, Abraham, ¿ya? Entonces, ¿dónde encontramos nosotros este relato? Pues este relato lo encontramos en el libro del Génesis. Como les decía yo, Abraham se escribía así, A-B-R-A-N, Abraham, nada más. Y hay un signo según el cual Dios le cambia el nombre a este hombre justo llamado Abraham por Abraham, que en el significado del antiguo hebreo y el egipcio hacía referencia a padre de muchedumbres. Entonces, básicamente, ¿qué consistió la alianza? La alianza, perdón, de Dios con Abraham. Consistió en que su mujer, Sarai, que era el nombre de la mujer, que tenía ya 90 y pico de años y Abraham tenía 100 años, Dios le da una promesa a Abraham y le ofrece que su mujer va a quedar encinta. Veamos esto como una prefiguración de la anunciación a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y claro, Abraham, al igual que María, cuando se da la visitación, la anunciación, perdón, eh,
Abraham se sorprende y dice, oye, ¿cómo puede mi mujer de 90 años quedar a luz? Si yo tengo 100 y mi mujer tiene 90 años. Entonces es así que por obra de Dios, Sarai, que pasa a ser Sara, le cambia el nombre a Sara, queda encinta y da a luz un hijo al que ponen por nombre Isaac, ¿ya? ¿Cuál era la alianza de Dios con Abraham? Abraham, en este caso, que lo iba a convertir de padre de muchedumbre, que iba a multiplicar su descendencia, que su descendencia iba a ser fecunda, ¿ya? Y bendecida sobre todo. Y adicionalmente a eso, como sello de esta alianza, hay una prueba a la cual Dios pone a Abraham. Entonces, esta prueba, que nosotros la habíamos mencionado la noche de ayer como algo humanamente, humanamente duro, humanamente complicado, si lo analizamos solamente desde la posición como seres humanos, como hombres. Imagínense lo que le pide Dios a Abraham. Dice en el Génesis capítulo 22, versículo 1. Escuchen con atención. Después de esto, Dios quiso poner a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y díjole Dios, toma a tu único hijo, a tu querido Isaac, ve a la región de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en un monte que yo te indicaré. ¿Qué hubiéramos respondido cualquiera de nosotros padres ante un pedido como este? ¿Estás loco, mi hijo? Pues esto es el pedido y la prueba que le pone Dios a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó Abraham de madrugada, aparejó su asno, tomó consigo 2 siervos y a su hijo Isaac, partió la leña para el holocausto y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y alcanzó a ver de lejos el lugar. Entonces dijo a sus siervos, quedaos ahí con el asno mientras el muchacho y yo subimos allá arriba para adorar al Señor, después regresaremos junto a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac. Es decir, por favor, pónganse pilas, abran el pensamiento. ¿Quién iba a ser el cordero para el sacrificio en este momento? Isaac, ¿verdad? Isaac iba a ser inmolado en sacrificio por pedido de Dios a través de su padre Abraham. ¿Quién carga el leño para el sacrificio? ¿Lo carga Abraham o lo carga el mismo Isaac? Dice la Biblia que lo carga Isaac. Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac. Por el amor de Dios, ¿a qué les recuerda esto? ¿A qué les recuerda esto? A Jesús, que es el Cordero de Dios, que es sacrificado por nuestros pecados para nuestra salvación y que carga en sí mismo la cruz. Fíjense cómo el Señor, miles de años antes, ya prefigura cómo va a ser el sacrificio con su hijo. Por eso, esto es lo maravilloso de leer las escrituras en su integralidad. No leer Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Reyes, cada uno por su lado, sino leerlo en su contexto, ¿ya? En su marco teológico. Entonces, Abraham tomó la leña del holocausto, se la cargó a su hijo Isaac. Él llevaba el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Isaac dijo a Abraham su padre, Padre, él respondió, aquí estoy, hijo mío. Dijo Isaac, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué pregunta tan difícil que le hace Isaac a su padre Abraham. ¿Y qué contestó Abraham? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y continuaron caminando juntos. Llegados al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó el altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac poniéndolo sobre el altar encima de la leña. Después, Abraham agarró el cuchillo para degollar a su hijo. Pero un ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo,
no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ya veo que obedeces a Dios y que no me niegas a tu hijo único. Abraham levantó entonces la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham puso a aquel lugar el nombre del Señor provee, y por eso todavía hoy se llama el monte del Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar desde el cielo a Abraham y le dijo: juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra alcanzarán la bendición a través de tu descendencia, porque me has obedecido. Fíjense qué maravilloso que es todo esto, ¿no? Una lectura escrita por Moisés miles de años atrás, cómo prefigura de manera perfecta la actualidad de la revelación última en la nueva alianza, que es Cristo, que nosotros hoy conocemos a través del cristianismo, a través de la enseñanza de nuestra iglesia. Entonces, fíjense ustedes, a este punto se establece la alianza entre Dios y Abraham y se sella con esta intención de Dios de poner a prueba a Abraham a fin de entender si es que iba o no a obedecerle a los designios de Dios. Posterior a esto, viene otra manifestación, otra parte, otra etapa de la revelación divina de parte de Dios a través de otro hombre justo, que conocemos con el nombre de Moisés. Moisés es escogido por Dios para liberar a su pueblo elegido, al pueblo de Israel, del faraón. Entonces, Dios elige a Moisés de modo tal que él sea la persona que lleve el mensaje al faraón pidiendo la liberación de su pueblo. Acuérdense ustedes que el pueblo elegido por Dios es Israel, ¿ya? Porque del mismo pueblo iba a nacer su Salvador. Y aquí viene una parte maravillosa porque no solamente es el establecimiento de la alianza con Moisés, sino la manifestación de la naturaleza de Dios. Si yo en este momento digo, a ver, tu nombre es Fernando, ¿ok? ¿Y qué significa Fernando? Tú me dirás, oh, bueno, Fernando significa el más noble, el más chévere, el más bacán. Usted se llama Emilia. ¿Qué significa Emilia? Y usted mira, bueno, la palabra Emilia significa, no lo sé, me voy a inventar. Significa pureza, pureza significa alegría, lo que sea. Pero el nombre de cada uno de nosotros, ¿qué está caracterizando de nosotros? Está caracterizando justamente un atributo, un rasgo o un adjetivo calificativo respecto de nosotros. No es lo mismo, ustedes que son expertos en gramáticas, hablar de un adjetivo que de un sustantivo. El adjetivo es calificativo de un pronombre, de un sustantivo. Es decir, por ejemplo, Mickey es barcelonista. Barcelonista es el atributo o la característica relacionado a mí, ¿ya? Es un adjetivo calificativo. Pero sin embargo, el adjetivo no es más que el sustantivo, el sujeto que soy yo. El sujeto que soy yo, Mickey, podré tener muchas características, que soy barcelonista, que soy guayaquileño, qué sé yo, que me gustan los mariscos, etc. Son atributos, pero ninguna de esas características hace referencia a mi esencia o a mi naturaleza. ¿Sí se entiende la diferencia? Una cosa es hablar de una característica que habla de un atributo de ustedes y otra cosa es de una característica que habla de su naturaleza. Emilia, ¿qué es? Emilia es madre, Emilia es mujer, Emilia vive en Yaguachi, Emilia es hincha de X equipo, etc.
pero estamos hablando sobre características relacionadas a su personalidad, a su carácter y a su temperamento. Pero ¿qué pasa si yo quiero describir un poco más allá? Si yo quiero decir, Emilia es ser humano, Emilia es persona. Entonces ya estoy hablando ya no de un adjetivo calificativo, de un atributo calificativo. Estoy hablando de una descripción de su naturaleza del ser. ¿Se entiende? ¿Sí? Una cosa es decir, el carro es rojo y otra cosa es decir, el carro es una máquina. Ya, estoy hablando de la naturaleza del ser y en el otro caso estoy hablando de una característica. En esta alianza de Dios con Moisés es maravilloso porque por primera vez el Señor se da a conocer no a través de sus atributos que ustedes y yo ya lo estudiamos, que es todopoderoso, que es inmensamente sabio, que es bueno, que es creador, que nos ama, que es lindo, bello, hermoso, precioso, sino que se da a conocer a través de su naturaleza. Fíjense ustedes. Vamos ustedes sigan la lectura, por favor. Vamos a buscar Éxodo capítulo 3, versículo 1. Me siguen ustedes nomás la lectura para que no tengan que desviarse y todo eso. Si tienen la Biblia a la mano, por favor, agárrenla. Pero si no, síganme con la lectura. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice, Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro. Entonces, sacerdote de Madián, trashumando por el desierto, llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí se le apareció un ángel del Señor, como una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo, voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se acercaba a mirar, le llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Y añadió, yo soy, por favor presten atención a esto, por primera vez Dios se da a conocer ante un hombre. Dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Quién es Jacob? Hijo de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Uno de ellos es Jacob, que también fue un hombre justo y elegido por Dios. Por eso fíjense cómo Dios lo aborda a Moisés. Le habla de su descendencia directa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también la opresión a que los egipcios los someten. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Fíjense, viene la primera parte. Ahora viene la segunda parte, que es el remate de esta manifestación de la revelación divina. Moisés le dijo al Señor, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me daréis culto en ese monte. Fíjense el pedido de Dios. Cuando hayas sacado al pueblo israelita de Egipto, me darán culto en ese monte. Y esa será la señal, ¿ya? De que yo soy enviado, de que yo te he enviado a ti. Y fíjense Moisés, preguntón, ¿no? Moisés replicó a Dios, está bien, yo me presentaré a los israelitas
Y les diré, el Dios de vuestros antepasados me envía a nosotros. Pero ¿y si ellos me preguntan cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y aquí viene la primer manifestación plena de la naturaleza de Dios. Ustedes dirán, es el nombre. Es más que el nombre. Es la manifestación de su naturaleza. Dios contestó a Moisés, yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas. Yo soy, me envía a vosotros. Y añadió, así dirás a los israelitas, el Señor, Dios de vuestros antepasados, Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me recordarán de generación en generación. Vamos a ver esta maravilla. Y aquí vamos a entender mucha de la confusión con nuestros hermanos separados, incluso. A ver, seguramente muchos de ustedes deben haber escuchado en algunas ocasiones cómo se le nombra a Dios. ¿Cuál es el nombre que vamos a atribuirle a Dios? Deben haber escuchado que se le llama Yahvé. Deben haber escuchado que en el mundo protestante y en general en el mundo no católico, se le llama Jehová. Deben haber escuchado. Ahora, si bien no es que es un dato extremadamente relevante, es decir, si no conocemos el nombre de Dios, estamos fritos, no. Pero vamos a hacer un poquito de teología con esto, de historia, y vamos a conocer un poco el significado atrás de todo esto. ¿En qué idioma fue o en qué lengua fue escrito el Antiguo Testamento y particularmente el Pentateuco, que hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, en este caso el Éxodo, que es el segundo libro? ¿En qué idioma se cree que fue escrito? Hay 3 posibilidades que pudo haber sido escrito: en hebreo, en arameo o en egipcio. Estas 3 lenguas comparten todo un componente gramatical semejante, ¿ya? Y es así que si nosotros nos vamos al texto original, vamos a encontrar que se encuentra en hebreo. Jesús hablaba arameo. ¿Cuál es la diferencia entre el hebreo y el arameo? Básicamente son las mismas lenguas, con la particularidad de que en el hebreo no hay vocales y en el arameo sí las hay. Entonces, si nos vamos al escrito original, podemos encontrar que en la parte cuando Dios se manifiesta ante Moisés y le dice, dile a los egipcios que yo soy, se escribe así. Si vamos al texto original, encontraremos que la palabra o la expresión yo soy se escribe de esta manera. IHWH o YHWH. ¿Ok? Una pregunta, ¿todos están viendo la pizarra? ¿Todos la pueden ver? Porque me aparece como que unos se conectan, se desconectan, se conectan, se desconectan. Sí la pueden ver, ¿no? Sí, sí Sí. lo podemos ver. Ya, perfecto. Entonces, Yo sí, sí. si ustedes ven la traducción, es decir, el escrito original del Pentateuco, en este caso del libro del Éxodo, la parte en la que Dios le dice, yo soy, se escribe así, YHWH. Y ustedes dirán, oye, ¿y cómo es eso? Les había mencionado hace un rato que en la lengua originaria no existían vocales. Ahora, como ustedes saben, a lo largo de toda la historia, las Sagradas Escrituras han sido traducidas a los diferentes, lenguas, a los diferentes idiomas que hoy conocemos. Entonces, esta palabrita que está aquí, ¿a qué les suena si nosotros le añadiéramos unas vocales? Por ejemplo, si le añadimos así.
¿A qué le suena si le agregamos esas dos vocales? Le suena a Yahvé, ¿verdad? Que es el nombre con el que nosotros, la iglesia cristiana, la iglesia de Jesús, la iglesia católica, ha identificado al nombre de Dios como Yahvé, una vez que se traduce del egipcio al arameo, del arameo al griego, del griego al latín, del latín al español. ¿Ok? Y por eso es que en muchas traducciones de la Biblia, ustedes encontrarán que simplemente se le menciona así, Yahvé. ¿Ok? ¿Sí han escuchado este nombre, Yahvé? No. No habían escuchado. Bueno, Yahvé es el nombre con el que, si ustedes quisieran, a ver, ¿con qué nombre lo puedo identificar a Dios? Yahvé. Pero ojo, Yahvé no es un nombre en cuanto a un adjetivo calificativo o en cuanto a la descripción de un sustantivo. ¿Qué me quiero referir? No es como decir Juan, te llamas Juan porque eres un hombre justo. Te llamas Mickey porque hay un ratón en Disney que lleva tu nombre y por eso tu nombre evoca eso. No. El nombre de Dios no hace referencia a una característica de él, sino a su naturaleza. ¿Qué significa Yahvé? ¿Qué significa YHWH? Significa yo soy. ¿Y qué significa o cómo podemos entender esta expresión de yo soy? Significa yo soy. Es decir, yo soy el alfa y el omega. Soy la luz, el bien y la vida. Yo soy lo más, es decir, yo soy todo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Ok? Entonces, ¿es necesario que Dios tenga un nombre? No, no es necesario. Pero si nosotros quisiéramos identificar a Dios con un nombre, este es el nombre, Yahvé. Oye, ¿y Jehová? Jehová no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque para empezar, la palabra Jehová, si bien tiene un parecido al escrito original, la palabra Jehová de entrada tiene vocales. Y ya sabemos nosotros que tanto en el egipcio de aquella época y el hebreo no existían vocales. Entonces, esta es una traducción muy forzada. La traducción más exacta y precisa del nombre de Dios es Yahvé. Es decir, si ustedes ven un escrito que diga Jehová, tienen que ponerse pilas porque eso no es católico. ¿Ya? ¿Quiénes llaman Jehová a Dios? Todos los protestantes, evangélicos, presbiterianos, bautistas, pentecostales, agnósticos, testigos de Jehová, etc. Pero la forma correcta de nombrar a Dios, si quisiéramos nombrarlo, es como Yahvé. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? Ok, listo. Si no tienen dudas es porque no entendieron nada o porque está todo entendido. Bien, avanzamos. Entonces, esa es la parte de la revelación divina que atañe a Moisés, ¿ya? Y que como todos ustedes saben, Moisés se convirtió en la persona que liberó al pueblo escogido por Dios, a Israel, de el sometimiento al cual lo tenía el faraón. Muy bien. Entonces, llegados a este punto, una vez que hemos conocido la cronología de la revelación divina que parte desde Adán y Eva, pasa por Noé, pasa por Abraham y llega hasta Moisés, vamos a tener que dar un salto cronológico hacia el Nuevo Testamento. Un salto cronológico, ¿por qué? Porque llegamos al Nuevo Testamento y resulta que nos encontramos con un ser, con una persona, que muchos lo confundieron como el Salvador, como el Mesías, pero él fue muy enfático en aclarar que él no era el Mesías, sino que él era el que anunciaba al Mesías. Este hombre, conocido como Juan el Bautista, es otro símbolo, otro signo de la manifestación de la revelación divina y de la alianza de Dios con su pueblo.
Tanto es así que Juan se le encargó una misión, él tenía una misión, que era bautizar al pueblo de Dios, a los pecadores, con una particularidad. ¿Cómo era el bautismo de Juan? Es decir, para ponerlo de un modo más interesante, si yo les pregunto a ustedes, ¿el bautismo que realizaba Juan es el mismo bautizo que recibimos nosotros hoy en día? ¿O es diferente? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Emilia, ¿qué opina usted? ¿El bautismo que realizaba Juan es el mismo bautismo que recibimos nosotros hoy? O sea, Juan bautizó a Jesús en el río Sí. y a nosotros nosotros no nos bautizan en el río. ¿Por qué? O sea, ahí no entiendo. Ya, muy bien, chévere. Ahí hay una pregunta interesante. Lo primero es que hay que entender, a ver, ya hablaremos luego, pero ustedes saben perfectamente, ¿para qué es el bautismo sacramental que recibimos nosotros? Cuando nos bautizan en la iglesia de chiquitos o de más grandes, ¿para qué sirve ese sacramento? Sirve para borrarnos el pecado original, para hacernos hijos adoptivos de Dios y miembros del cuerpo místico de la iglesia. Ya lo veremos después, todavía no estamos en sacramento, pero ya les hago un adelantito. Ahora, la pregunta del millón. ¿Jesús tenía pecado original? Definitivamente no. Luego, si Jesús no tenía pecado original, ¿Jesús necesitaba ser bautizado? No, definitivamente no. ¿Qué pasa cuando Jesús es bautizado? ¿Quién se acuerda un poco el relato del bautismo de Jesús? ¿Cómo fue eh, ese momento? Si ustedes lo recuerdan, Juan, cuando se encuentra con Jesús, ¿Juan se niega a bautizar a Jesús o de primera acepta bautizarlo? ¿Cómo fue eso? En primera instancia, Juan se niega a bautizarlo. ¿Por qué? Porque Juan sabe quién es la persona que le pide el bautismo. Vamos a leer, ustedes síganme con la lectura, por favor, el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 3. Escuchen, por favor. Entonces llegó Jesús desde Galilea al Jordán y se dirigió a Juan para que lo bautizara. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, yo soy el que necesito que tú me bautices y eres tú el que viene a mí. Jesús le respondió, deja eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Entonces Juan accedió. Nada más ser bautizado Jesús, salió del agua y mientras salía se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Fíjense qué maravilloso. Es decir, Jesús necesitaba el bautismo. No necesitaba el bautismo sacramental y mucho menos el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan no era sacramental en cuanto al carácter sacramental, valga la redundancia del mismo, de borrar el pecado original. El bautismo de Juan era un bautismo de remisión de pecados temporales, es decir, era como una confesión de nuestros días. El bautismo de Juan servía ni más ni menos para borrar el pecado temporal. Sin embargo, el bautismo que recibimos nosotros sirve para borrar el pecado original. Ahora, en cuanto a pecado original y en cuanto a pecado temporal, ¿Jesús lo necesitaba? No, porque resulta ser que Jesús es Dios. Y Jesús, al ser Dios, no tiene pecado. No necesita, no tiene pecado original, no comete pecado temporal. Sin embargo, fíjense lo que Jesús le dice a Juan. Tenemos que cumplir con lo que Dios ha dispuesto. En pocas palabras, hay que cumplir el protocolo. ¿Y qué es lo que deja Dios de manifestación después de este pasaje bíblico? Cuando luego pide a sus discípulos que vayan y bauticen ellos. Sin embargo, el bautismo que Jesús impone y el bautismo que Jesús enseña y que propone para que sus apóstoles a su vez lo realicen con nosotros, es un bautismo diferente. De hecho, en su fórmula, Jesús pide que vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Juan bautizaba así? No, no bautizaba así. Juan era un bautizo solo para borrar pecados. En cambio, el bautismo que recibimos nosotros es un bautismo para borrar el pecado original, es decir, la mamá de los pecados. ¿Ya? Entonces, no son iguales, no es lo mismo. Sí hay también alguna diferencia en el rito, porque claro, Emilia decía, oye, pero Juan bautizaba en el río y a nosotros nos bautizan ahí en la pila bautismal. Eso es ya parte del rito, no tiene mayor relevancia. Ya cuando veamos bautismo lo van a entender. La parte realmente importante del sacramento como tal es el carácter del sacramento que imprime en el alma de la persona y sí, la forma como éste se administra. Pero en todo caso, llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con Juan, otro personaje que hace parte de la revelación divina de Dios. Es decir, Juan anuncia a Jesús, Juan anuncia al Salvador, Juan bautiza a los pecadores y les anuncia que el que viene después de él es mayor a él. Pregunta, ¿sí saben de dónde viene Juan? ¿Sí se acuerdan? A ver, hagamos un poquito de memoria. Vayamos más atrás. Juan. Juan, ¿hijo de quién es? A ver, Fernando. Por ahí te vi con cara así de que quieres responderme. Fernando, Juan, ¿hijo de quién es? La verdad que no me acuerdo, pero sí sabía más o menos. Ya. Gabriela, ¿usted se acuerda? Gabriela, Estefanía Villao. No, la verdad que no. Said, ¿estás por ahí, Said? Que ya no te veo. Sí, aquí estoy, pero no sé tampoco. No sabe. Em, Kate Naranjo, supongo que es Catherine Quesada, ¿verdad? Sí, pero no, Usted- no me sé, no sé Ustedes me quién es. marean con esos nombres que se ponen ahí, ¿ah? Se ponen esos nombres artísticos. Pero bueno, Fernando entra como iPhone, Catherine Quesada entra como Kate Naranjo, Estefanía Villao entra como Gabriela Villao. Me confunden ustedes, pero bueno. Soy yo el único que tiene nombre artístico, pero mi nombre artístico es realmente mi nombre de verdad. Ok, a ver, ubiquémonos en la anunciación. Cuando el ángel Gabriel le dice a María, alégrate llena de gracia. Has encontrado gracia ante los ojos de Dios, darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, él será el salvador del mundo y bla, bla, y todo lo que ustedes ya conocen. María cuestiona y dice, oye, ¿cómo puede suceder esto si yo no conozco varón? O sea, ¿cómo puede pasar? ¿Y qué le responde el ángel? Le dice el ángel, para Dios todo es posible, mira a tu prima, Isabel, que a su vejez ha podido quedar embarazada. Ok, entonces, en aquellos tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. ¿Quién era Zacarías? El marido de Isabel. ¿Quién era Isabel? La prima de María. ¿Ya? ¿Van entendiendo? En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Era un sumo sacerdote, era uno de los 24 sumos sacerdotes que tenía la posibilidad de ir a celebrar en el templo de Jerusalén. Casado con una mujer de descendencia de Aarón llamada Isabel. Ambos eran irreprochables ante Dios y seguían escrupulosamente todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, ¿ya? Pero no tenían hijos, es decir, eran una pareja de esposos muy justos, irreprochables ante Dios, pero tenían la particularidad de que no tenían hijos. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran ya de avanzada edad. Estaba un día Zacarías ejerciendo el servicio sacerdotal tal como le correspondía por turno a su grupo, según el rito sacerdotal. Le tocó en suerte entrar
en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Todo el pueblo estaba orando fuera, mientras se ofrecía el incienso. Y el ángel del Señor se le apareció de pie a la derecha del altar. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y se llenó de miedo. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Te llenarás de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos, para inculcar a los rebeldes la sabiduría de los justos y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿cómo sabré que va a suceder así? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en años. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Pero tú te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que se verifiquen estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. Primera cosa, ya sabemos de dónde viene Juan. Juan resulta ser que ha sabido ser el hijo de Isabel y Zacarías. Zacarías, sumo sacerdote, irreprochable ante Dios junto a su mujer. Por un instante, comparemos estas dos escenas. Por una parte, el ángel del Señor que se le presenta a Zacarías, a un sumo sacerdote, a un tipo instruido, a un tipo culto, a un tipo que sabe de escrituras. Y Zacarías creyó al principio. Le paró bola al ángel. Siendo un hombre sabio, un hombre conocedor de las escrituras, le creyó al ángel, ¿no? Por eso el ángel le dijo: te vas a quedar mudo entonces, hasta que todo esto ocurra te vas a quedar mudo. Y María, una mujer humilde, sencilla, humilde y sencilla. Por favor, recalquen esas dos características y esos dos atributos. Humilde y sencilla. Se le presenta el mismo ángel Gabriel y le dice: alégrate, María, has hallado gracia ante los ojos de Dios, bla, 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 vas a quedar encinta, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo María? Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Hágase. Y es María, siendo la humilde, la sencilla, la sierva noble, la pobre, quien va luego más adelante a visitar a su prima Isabel. Y ojo con esto. María queda embarazada de Jesús, ¿verdad? E Isabel quedó embarazada ¿de quién? De Juan. Ya. Y luego, Zacarías quedó mudo, ¿verdad? Zacarías quedó mudo. Y luego de que María es visitada por el ángel, se le anuncia todo, ¿qué va a hacer María? María estando encinta, va y recorre un montón de distancia y se va a la ciudad de Judá a buscar a su prima Isabel. Dice el Evangelio de Lucas: por aquellos días, María se puso en camino y se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño empezó a dar saltos en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño empezó a dar saltos de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces María dijo:
Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso. Su nombre es santo, y su misericordia siempre con aquellos que le honran. Desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio y derribó el trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Más adelante dice, María estuvo con Isabel unos 3 meses. Se quedó María 3 meses cuidando a su prima Isabel. Y luego volvió a su casa. Se cumplió el tiempo a Isabel y dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado gran misericordia y se alegraron con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Se dirigieron entonces al padre y le preguntaron por señas, porque acuérdense que Zacarías quedó mudo. Le preguntaron por señas cómo quería que llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Entonces todos se llevaron una sorpresa, porque Zacarías no había escuchado la intención de Isabel de que se llame Juan. Zacarías por su parte dijo que se llame Juan. De pronto recuperó el habla y comenzó a bendecir a Dios. ¿Sí se dan cuenta lo maravilloso que es Dios en revelarse a los hombres, en manifestar su mensaje, en manifestar su verdad, en manifestarse ante nosotros? ¿Por qué me extendí un poco en esta parte de la lectura bíblica para poder entender la revelación que viene a través de Juan el Bautista? Primero, para entender de dónde viene Juan. Segundo, para entender la relación entre Juan y Jesús a través de sus madres, Isabel y María, que son primas. Tercero, entender la diferencia entre Zacarías y María, el sumo sacerdote que no creyó en el ángel de Dios y la pobre mujer humilde y sencilla que sí creyó y que se sometió a los designios de Dios. Y por cierto, corte comercial, yo todos los días les envío a ustedes el evangelio del día por el grupo de WhatsApp. Espero que lo escuchen. Hay una voz ahí maravillosa que lo relata, pero bueno, en fin. ¿Qué se celebraba el día de hoy? El día de hoy se celebra la solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Y justamente la lectura del día de hoy es del Evangelio de San Lucas, ¿ya? Entonces, esto que les estoy presentando el día de hoy, deben haberlo leído más temprano, haberlo escuchado en el Evangelio del día. Hoy es un día de fiesta, estamos celebrando la solemnidad de la Asunción, no ascensión, Asunción, es decir, María llevada a los cielos en cuerpo y alma. Entonces, hasta aquí llega la revelación de Dios antes de la plenitud de la revelación y el culmen de la revelación y el perfeccionamiento de la alianza nueva, definitiva y eterna, que es, por supuesto, Cristo. Ustedes dirán, oye, te has pasado 2 días hablando de la alianza, que la revelación, alianza, revelación. Mañana van a entender a dónde quiero llegar con todo esto y vamos a entender por primera vez, en algunos casos, cuál es el sentido de la alianza en la celebración del sacramento y alrededor de qué gira nuestra fe dentro de la tradición católica. Por ahora, concluimos con esto. Dios en su infinita bondad y misericordia ha manifestado cronológicamente y de manera sistemática su revelación desde Adán y Eva y por ahora hasta Juan el Bautista, ¿ya? ¿Y para qué ha servido todo esto? En cada manifestación de la revelación, Dios va anunciando algo. Dios va anunciando algo. En la primera manifestación de la revelación y la primera alianza de Dios con el hombre a través de Adán y Eva, ¿qué manifestó? Que Dios es creador, que es amoroso, que inmensamente sabio y todopoderoso. Con Noé, ¿qué manifestó la revelación? Que es además justo. ¿Qué manifestó la revelación con Abraham?
que Dios es fiel a sus promesas. ¿Qué manifestó con Moisés? Que Dios siempre va a proteger a su pueblo elegido, en este caso Israel. ¿Ok? Demostró también que para Dios nada es imposible, porque una mujer anciana, Sarai, luego nombrada Sara, quedó a luz y que dio a luz un hijo llamado Isaac, que fue un hombre justo, que engendró a su vez a Esaú y Jacob, que fueron también hombres santos elegidos por Dios. ¿Qué nos enseñó con Juan el Bautista? Y lo vamos a retomar al inicio de la clase de mañana. Nos enseñó que Dios no es solamente aquel Dios Padre que los antiguos creían, sino que además Dios es uno y trino. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Porque dice que al momento del bautismo de Juan se abren los cielos, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz de lo alto que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es decir, oye, ¿el hijo de pato qué es? Pato. ¿El hijo de gallo qué es? Gallo. ¿El hijo de perro qué es? Perro. ¿El hijo de Dios qué es? Dios. Con lo cual, la revelación en este episodio con Juan el Bautista es que Dios es uno y trino. Que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Ok? Y se podría decir que a ese momento ya estaba casi completa y casi plena la revelación de Dios, pero todavía faltaba un detallito, que lo vamos a ver el día de mañana cuando hablemos de la plenitud de la revelación de Dios, el culmen y la mamá de 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 las alianzas, que es Jesús, nuestro Dios y Salvador. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud, comentario, trauma psicológico? En fin, ¿estamos bien? Listo. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el día de mañana, misma hora, mismo canal. Cuídense mucho y descansen. Chao. Que Dios nos bendiga. Gracias, igualmente.